Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Este martes, el 22 de septiembre, se presenta en la Maison de l'Argentine, la Casa de Argentina de la Cité Internacional aquí en París, el quinteto de nuevo tango Sónico, concierto que va a servir de presentación de su segundo álbum dedicado al compositor de tango Eduardo Rovira, y además este jueves pondrán música en vivo en un espectáculo de danza que se estrena aquí en Francia. Aún hoy intento, apartando las cosas de la mesa o sentando amigos, imitar, imaginarme la lluvia cayendo sobre la luna. Apartando las cosas de la mesa o sentando amigos, imitando, imaginar la lluvia caer sobre la granja de vino. Y precisamente para hablarnos de este concierto y de su brillante trayectoria como contrabajista, Ariel Eberstein, líder de este quinteto, ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Ariel. Hola, buenas tardes, Jordi. Sobre todo, muchísimas gracias por haber encontrado un hueco en tu agenda, que imagino que está bien llena aquí en París. No está tan completa. Permíteme, Ariel, que cuente a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires, en Argentina, en 1979, y que en tu adolescencia descubres el contrabajo, creo que tenías 16 años. No fue un encuentro, ¿no? Es un encontronazo con una masa tan grande como la del contrabajo. Sí. ¿Cómo fue ese encuentro? Sí, yo, empecé con el bajo eléctrico y más en el mundo del rock. En el grupo de amigos siempre faltaba el bajo eléctrico. Y después me empecé a interesar por el jazz. Y bueno, era como naturalmente ir al contrabajo, el instrumento, digamos, por excelencia bajo en el jazz. Y un día me encontré en Buenos Aires con una persona con un contrabajo. Esta persona me dio una tarjeta. Y volví corriendo a contarle a mi madre que tenía profesor de contrabajo, y ella al mismo tiempo sacó la misma tarjeta, porque los dos habíamos conocido a la misma persona, Miguel Ángel Villarroel, mi primer profesor, la misma tarde. Así que bueno, el destino había dicho que tenía que ser por ahí. Estaba trazado, ¿no? Sí. En el 2002, y gracias a una beca, vas a venir a Europa, a Viena, para estudiar con James Rapport y Andrew Ackerman. Imagino que una ciudad tan musical como Viena, en la que hay jazz, música clásica, te sentiste como pez en el agua, ¿no? Agua fría. Sí y no, porque también es un lugar que tiene una sobrepoblación de músicos, lo que lo hace, creo que París tal vez tiene algo de eso también, lo que lo hace muy duro, es muy difícil encontrar el lugar, ¿no? Pero uno se empapa, ¿no?, de ese ambiente. Sí, seguramente que sí, y fue una experiencia increíble que me marcó muchísimo. Fueron 2 años, pero marcó algunas pautas de cómo hice después las cosas. Como estudiante, ¿tenías acceso a conciertos, a la ópera quizás, o no te Sí, dejaban? digamos, los precios yo recuerdo en esa época que uno podía acceder a la ópera por 2 euros, y todos los días había una ópera diferente, o sea que sí, es No está totalmente mal, ¿no? accesible, no está mal. Ariel, vas a continuar tus estudios en Europa, en Bruselas y en La Haya. Definitivamente te sentías bien, ¿no?, en ese clima frío, brumoso. Bueno, sí, mi apellido es Eberstein, o sea que algo de europeo, centroeuropeo tengo. Sí, bueno, me enamoré de una chica. Siempre suele suceder, ¿no? O es trabajo o es una chica, y fui para Bruselas, donde ahí hice realmente mis estudios. Desde entonces has tocado con las orquestas más importantes de Bélgica y en las salas más importantes de Europa y de América, pero como el Teatro Colón no hay otra, ¿no? Sí, es un teatro muy particular, sí. Es difícil el oficio de contrabajo de orquesta. ¿Cómo se os considera en la orquesta? Bueno, es un instrumento que ha evolucionado muchísimo. Creo que Berlioz decía que
eran una especie de caja de zapatos, una cosa así, que servía solamente para serruchar, una cosa así. Y es un instrumento que ha evolucionado muchísimo. Tanto desde lo tecnológico, por ejemplo, las cuerdas, ¿no? De tocar con unas cuerdas de tripa así, que lo hacen muy difícil, a unas cuerdas de metal muy finitas, con mucho sonido, como también técnicamente. El instrumento sí, ha evolucionado muchísimo. Obviamente, Internet, la posibilidad de conseguir información, de conseguir métodos de una manera muchísimo más accesible, ha ayudado, pero también sí se ha transformado en un mundo muy competitivo. Sin embargo, sí, seguimos siendo, bueno, los de atrás, ¿no? Los violines os miran por encima del hombro, ¿no? Sí. Por supuesto. Sí. Ese trabajo de orquesta finalmente no tenía una salida que a ti te interesaba. Finalmente decidiste formar tu propio grupo, ¿no? Yo, digamos, a mí me gusta muchísimo tocar en orquesta. Es un oficio que me encanta. Me encanta el repertorio. Pero sí, en un momento sentí que desde lo que era el crecimiento artístico me sentía limitado y la respuesta la encontré por casualidad, descubriendo un LP, un vinilo llamado Sónico, de un compositor llamado Eduardo Rovira, y ahí empezó mi idea de esto en el 2014, de hacer un proyecto alrededor de este compositor. Sónico. Quizás fue un poco la nostalgia de tu Argentina natal que te llevó a crear un quinteto de tango. De nuevo tango. Y parece que lamentablemente caigo en el cliché. Sí. Aunque realmente es un proyecto, básicamente la música de Eduardo Rovira, que se escapa a todo tipo de cliché de la rosa en la boca y chachán, chan, chan. Eduardo Rovira, que es considerado por algunos como el otro Piazzolla, no estás muy de acuerdo en eso, ¿no? A ver, digamos, a mí personalmente, no soy compositor, pero si lo fuera, ¿qué más me gustaría que me llamen el otro Beethoven o el otro Mozart? No es en sí algo donde uno se debería de sentir menospreciado. Sin embargo, me parece que la música de él tiene un mérito propio y un lenguaje propio como para ser considerado Rovira, y punto. ¿En qué era visionario Rovira? Rovira, al igual que Piazzolla, los dos al mismo tiempo, a finales de los años 50, empiezan dos proyectos. Uno el Octeto Buenos Aires, Piazzolla, otro el Octeto La Plata, Rovira. Y él fue visionario, por ejemplo, en la incorporación del dodecafonismo en el tango, de la electrónica, de utilizar elementos de folclore que, por ejemplo, en Piazzolla no se encuentran. Era finalmente más moderno que Piazzolla. En cierto sentido, sí. O digamos, ese es el tema. Para mí siempre hay que evitar entrar en el tema de juicio de valor. Yo creo que son dos búsquedas paralelas. Yo creo que lamentablemente los argentinos siempre tendemos a pensar en blanco y negro, Boca River, y toda dicotomía posible. Piazzolla Rovira. Y la verdad es que son dos búsquedas diferentes y somos más ricos como cultura cuando las tomamos a ambas. ¿Por qué es tan poco conocido Rovira aquí en Europa, por ejemplo? Bueno, también lo es en Argentina. Esa tal vez sería el punto de partida. Él era una persona muy poco interesada en hablar con los medios de comunicación. Qué lástima. Sí, una pena. Tuvo muy poca... él hizo solamente una gira internacional en el 54 a España y a Portugal en esos años. Él quería, igual que Piazzolla, ir a Francia a estudiar. Venir a Francia. Me olvido que estoy en Francia. Y fue un fracaso total. Y fue una persona con muchísimas convicciones y con pocas ganas de dar el brazo a torcer en cualquier cosa que esté fuera de esas convicciones. También al final de su carrera él se mudó a la ciudad de La Plata, una ciudad que, si bien muy importante, muy lejana de lo que era la movida cultural de Buenos Aires. Me decías además que componía para la banda de música de la Policía Municipal. Sí, ese fue su último trabajo, un trabajo que mucha gente, digamos, lo ve como algo que fue menos, pero para él fue el único momento que él tuvo un sueldo fijo durante 10 años,
él compuso en ese momento una cantidad impresionante. Yo en este momento estoy trabajando en una reconstrucción del catálogo, porque hay que decir que su música mucha está perdida y mucho del trabajo que nosotros hacemos es de reconstrucción. Y él es alguien que ha compuesto más de 500 obras, tanto académicas como tangos. Y en esa banda él pudo de alguna manera usarla como una especie de laboratorio. Y si bien no tuvo cuerdas, tenía clarinetes que le servían como violines, y etcétera, etcétera. No componía marchas militares, ni No, tangos militares tampoco. No, para nada. Volviendo al concierto de este martes aquí en París, en la Maison de l'Argentine, ¿qué supone para vosotros tocar en una casa, una vieja casa por la que han pasado gente como Borges, Cortázar y tantos otros? Bueno, sí, es una sala muy importante y también está cargada por el hecho de que es nuestra primera presentación en París, nuestra vuelta al ruedo después de estos 6 meses de estar parados, donde lanzamos un disco sin saber cuándo lo íbamos a tocar físicamente. Que tuvo muy buenas críticas. Por suerte, sí, tuvo mucha repercusión. En algún momento inclusive pensamos, bueno, ¿qué es lo correcto hacer? ¿Lo retrasamos, no lo retrasamos? Pero como ya tenemos un proyecto muy fuerte para marzo del 2021, decidimos ir para adelante y seguir con nuestros planes. Imagino que el concierto de esta noche va a ser Eduardo Rovira puro. Así es, sí. Más divertido quizás va a ser el espectáculo en el que participáis el jueves en la Briqueterie, un festival de danza fantástico, con 2 coreógrafos, Lizy Staras y Ido Batage. ¿Cómo ha sido el trabajo con coreógrafos? Además me contabas que los músicos del quinteto participan y los estábamos viendo bailar junto a esos 2 coreógrafos. Bueno, esto es un sueño que yo tenía hace mucho tiempo cuando empecé con este proyecto, donde básicamente hay una frase muy conocida de Rovira, dentro de lo desconocido que es, que él decía que su música era de la cintura para arriba, ¿no? Es decir, que querían romper con la danza. Entonces a mí siempre me interesó la posibilidad de ver cómo se podía reconectar esa música con la danza. Y a través de esa búsqueda es que entré en contacto con Lizy, que es una coreógrafa muy, muy conocida, que trabajó muchos años en Le Ballet de la B, y empezamos a hacer diferentes trabajos, especialmente yo en mi rol de contrabajo solista. Y finalmente, bueno, se dio la posibilidad de poder involucrar estos 2 mundos. Es una obra que es la primera obra con danza contemporánea exclusivamente con música de Rovira. Y bueno, y partimos de lo que tiene que ver con el encuentro como punto de partida. El título, ¿podrías recordárnoslo? Porque a mí me cuesta. The heart is the muscle we like to work out. Algo así como el corazón es el músculo que nos gusta ejercitar. Por supuesto, en el sentido emocional y físico, ¿no? Claro. Para un bailarín, el corazón se ejercita todos los días, ¿no? El espectáculo es muy irreverente, lo poco que he visto, y no exento de humor, está lleno de humor, ¿no? ¿Os habéis divertido preparándolo? Sí, la verdad que sí. Y también, digamos, Lizy, su lenguaje es un lenguaje que obviamente tiene mucho de danza, pero es muy teatral y muy cambiante. Y si yo esas palabras, esas características las pongo en la música de Rovira, irían perfecto. Entonces, sí, nos divertimos mucho, hicimos diferentes residencias en diferentes lugares y para mí fue toda una experiencia nueva de crear algo así de cero y encontrar puntos en común con otras expresiones artísticas. Me contabas que una de las obras de Rovira se llama El Invitado, que no tiene nada que ver con nosotros, desgraciadamente, pero quizás acabemos poniéndolo como sintonía, si él nos permitiese, seguramente los herederos, de utilizar la música. Pero no es un invitado cualquiera, ¿no? Cuéntanos la historia del invitado. Sí, él tiene una obra que se llama El Invitado, que en principio parte de una formación de trío de él, bandoneón, guitarra, contrabajo, y le incluye un oboe. Uno al principio pensaría que el invitado es el oboe, ya que es un instrumento poco común, pero en realidad
es un tema que, como habíamos dicho, él vivió en la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata es una ciudad que se inunda muchísimo. De hecho, en el 2003 hubo una inundación donde se perdió muchas vidas y también se perdió una parte de la música de Rovira. Y al invitado básicamente son la gente, los vecinos que venían a tu casa, invitados por el agua. Esa es un poco la historia del... O sea, la del música, tema. las partituras se las llevó al río. Como dice. Algunas, sí, algunas sí. Terrible. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita esta noche en la Maison de l'Argentine, aquí en París, para el concierto de Sónico. Y si no pueden, les queda el jueves 24, en la Briqueterie, donde tocarán en vivo en este espectáculo cuyo nombre no puedo recordar, con Lizzie Estarás e Ido Batash como coreógrafos. Muchísimas gracias, Ariel, por haber estado con nosotros. Recordamos que eres líder del quinteto Sónico. Permíteme también que dé las gracias a Julian Leng y a Estefan de Fossés, que se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar también un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, gracias a una televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Uruguay, desde Montevideo, allí en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.